4 es, 34, estoy yo viendo mal, 34, ahí sí, 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Oremos. Señor de los cielos, estamos delante de tu presencia una vez más. Queremos darte las gracias, Señor, porque tú eres bueno. Sí, hola. Porque para siempre es tu misericordia. Hola. Y tu fidelidad, oh Dios, pasa todos los confines sí. de la tierra. Por eso estamos aquí delante de tu presencia, Señor, dispuestos a escuchar tu voz, sabiendo, Dios del cielo, que tú quieres cada día lo mejor para tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares. El tema para el día de hoy es cómo conmover a Dios y en vez de castigo traiga bendición. Bien, entonces el tema es cómo conmover a Dios y en vez de castigo traiga bendición. Amén. Entonces ese es el tema para el día de hoy. La Biblia dice que toda transgresión se convierte en ¿qué? Se convierte en pecado. Amén. Entonces lo que vamos a el día de hoy es a ver pues cómo poder cambiar en este caso. No es que Dios en sí, Él no tenga autoridad para hacer lo que Él ha dicho. Estamos hablando de algo personal, de algo que nosotros podemos cambiar con nuestra actitud. Como por ejemplo, es muy diferente como lo que ya está establecido. Por ejemplo, hay cosas que están establecidas en la palabra de Dios que no pueden ser cambiadas. Así hagamos lo que hagamos. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Mande? Dice que el hombre muera una sola vez. Claro. O sea, eso no se puede cambiar, ¿no es cierto? Así hagamos lo que hagamos. Está determinado que el hombre muera una sola vez, ¿no es cierto? Una sola vez. Pero ¿qué ocurrirá, por ejemplo, si esta persona que está determinada que muera una sola vez, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Entonces esa persona comienza a clamar cuando ya está para ir, imaginémonos, a morir, como le ocurrió a Ezequías. ¿Qué ocurrió con Ezequías? ¿Mande? Ajá, pero ya estaba determinado, ¿no es cierto? Porque el profeta fue y le dijo, ¿qué le dijo el profeta? Arregla tu casa. ¿Por qué? Porque vas a morir. O sea, ¿había una determinación o no había una determinación? Había una determinación. Pero, ¿por qué se cambió esa determinación? Pues si el Señor le dijo, mira, anda y dile que arregle su casa porque él ya va a morir y van a terminar sus días. Ya está determinado que él va a morir. Ajá. Entonces, el profeta vino y le dijo, mira, tú vas a morir, ¿no es cierto? Pero ahí vemos la actitud de lo que está diciendo nuestra hermana. Se arrepintió, pero el arrepentimiento ¿en qué consiste, pues? Ajá. Porque ahora solamente imaginémonos dos personas. Imaginémonos dos personas, hagamos aquí una persona que esta viene y atenta sobre la vida de esta persona, lo hiere y lo deja herido de muerte, pero finalmente el hombre se sana. Cuando esta persona viene, ¿no es cierto? Y las leyes lo buscan a esta persona que hizo algo, ¿a dónde va a ir? Va a ir a la cárcel. ¿No es cierto? Va a ir a la cárcel. Él no irá a la cárcel mientras no lo hayan tomado prisionero. Pero ¿qué ocurre?
¿qué ocurriría si hay ya una sentencia o digamos una investigación o lo que sea, o hay una denuncia ya sobre esta persona? Hay una denuncia, quiere decir que la ley lo está buscando. Pero de pronto estas dos personas, esta que ya está sana, se encontraron en algún lugar, cualquier lugar que este sea, en una plaza. Y de pronto se reconocen y se ven que el uno es el agredido, el otro es el agresor. Y se ven y tienen una plática. Y en esa plática, imaginémonos, solamente es una imaginación, una suposición, algo que posiblemente no vaya a ocurrir o puede que sí ocurra en algún caso. Y comienzan a conversar. Entonces en esa plática que ellos tienen, pues ya reconociéndose que el uno es el agresor y que el otro es el agredido, y mientras están conversando, entonces comienzan a salir ciertas revelaciones donde la persona que hirió, bueno, hirió tal vez porque estaba en un momento de angustia, no sabía lo que estaba haciendo, estaba desesperado, bueno, y tantas cosas. El otro que está allí pues escuchando comienza como a tener que un poco de misericordia de lo que le estaba ocurriendo a la otra persona, al que lo hirió. Y finalmente el hombre que fue herido le dijo, oye, pero yo tengo una denuncia contra ti. La ley te está buscando. Así que vamos a donde yo puse la denuncia, para levantar la denuncia. Ahora, ¿qué es lo que conmovió a esta persona para que levante la denuncia que había sobre su agresor? Ajá. ¿No es cierto? Posiblemente entonces la circunstancia, qué sé yo, el arrepentimiento, tal vez que él le dijo, mira, disculpa, perdóname, sí, yo sé que debo de ir a la cárcel, me están buscando, pero esa actitud hizo que la otra persona que era el agredido pueda cambiar su manera de pensar y pueda perdonarlo, ¿no es cierto? Ahora, si esta persona, la que fue herida, hubiera muerto, hubiera alcanzado el perdón del muerto, ya no, pues ahí la circunstancia ya cambia, ¿sí o no? La circunstancia cambia. Entonces, como en nuestro Señor Jesucristo, sí, Él murió, pero ¿qué pasó? Que Él resucitó, pues entonces, si Él murió y resucitó, entonces lo que Él quiere es que haya reconocimiento en las personas para que puedan cambiar su forma de vida y Él puede también transformar a la persona. Entonces, de eso es lo que se trata. Porque hay que recordar que la Biblia dice que toda injusticia es ¿qué? Que toda injusticia es contada como pecado. Toda injusticia es contada como pecado. Ahora, si nosotros nos recordamos, por ejemplo, a David. David fue un hombre que cometió muchísimos errores, ¿no es cierto? Muchísimos errores. Después vamos a ver, porque creo que por aquí hay algo de David. Solamente imaginémonos ahora a Judas. Judas fue un hombre que caminó con el Señor, ¿no es cierto? Y él traicionó al maestro, correcto. Pero también lo vemos a Pedro, que estaba en una situación similar, pues. Porque Pedro no fue mejor que Judas, pues, ¿o sí? No, pues porque Pedro le negó al Señor. Y le negó 3 veces. Por lo menos Judas lo traicionó una vez y se arrepintió, ¿sí o no? Y su conciencia le dijo que lo que había hecho no era correcto. Por lo menos Judas, él vino, que fue un cobarde, eso es otra cosa. Que no asumió lo que él había hecho con responsabilidad, eso es muy diferente, es muy diferente. Pero Judas, cuando traicionó al maestro, él se arrepintió y vino a devolver las monedas. Y las monedas no las recibieron, pero él tampoco se las llevó. Entonces, con ese dinero compraron un campo, pero él no lo compró
porque él abandonó el dinero, botó el dinero y él dijo, yo vengo a devolver este dinero porque este dinero está manchado con sangre, no puedo yo recibirlo. Vino y lo botó. Ahora la actitud de él fue diferente, pues que él tenía que haberse vuelto al maestro, pues haberle pedido misericordia y haberle pedido perdón. Entonces ese hombre fue y se ahorcó, no alcanzó la misericordia de parte de Dios. No era que Dios no podía perdonarlo, Dios podía cambiar la historia de ese hombre. ¿Sí o no? Dios podía cambiar la historia de ese hombre. Pero la actitud de nosotros es la que no permite que Dios pueda obrar en nuestras vidas. La actitud que nosotros tomamos a veces cuando hacemos algo en contra de nuestro Dios es esa actitud posiblemente de querernos justificar en algo, de que queremos tal vez culpar a otros, de que queremos tal vez a culpar si es posible al mismo Dios. Entonces es esa actitud la que no permite que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es un Dios ¿de qué? De amor. Mientras estamos en esta tierra, mientras tengamos vida, dice la Biblia que hay oportunidad de arrepentimiento, y en ese arrepentimiento entonces Dios va a obrar conforme sea nuestra actitud, conforme sea nuestra manera de ser. Pero si nosotros todavía hacemos algo en contra de Dios y aún queremos justificarnos, y aún buscamos un por qué lo hicimos, y aún buscamos una razón para decir, bueno, lo hice por esta razón, entonces nuestra actitud no es la correcta, entonces Dios no podrá obrar en nuestras vidas. Ajá. Entonces, Judas vino y se arrepintió, correcto. Pero su actitud de cobardía lo llevó a tratar de escapar del problema. Entonces, cuando la persona quiere escapar del problema, siempre se va a encontrar con problemas mayores todavía. Entonces, lo que tenía este hombre que hacer era afrontar la realidad. Ya había afrontado en cierta parte, porque él fue a devolver el dinero. Pero no asumió su responsabilidad de ir delante del maestro a pedirle perdón y a pedirle misericordia. Y mientras él no hizo eso, entonces la carga que él tenía, la carga emocional, la carga de culpabilidad que había en su vida, lo llevó a tomar una decisión equivocada, tratando de escapar de la situación por la cual él mismo se había metido. Entonces él fue, se ahorcó en un árbol, cayó y sus entrañas se partieron. Y allí pues quedó esa sangre, esa tierra quedó maldita por causa de la muerte de este hombre. Pero ¿qué pasó vuelta con Pedro pues? Pedro tenía, mire que Pedro parece mentira, pero Pedro todavía cometió más errores que el mismo Judas. Porque Judas solamente fue una vez, ¿no es cierto? Que lo traicionó dándole un beso. Pero imaginémonos al apóstol Pedro, el que dijo, yo no te voy a dejar. No sé si Judas le habrá hecho alguna promesa al Señor, no lo sé. Tal vez sí, tal vez no, porque la Biblia no lo registra. Pero lo que sí registra la Biblia es de Pedro, pues. De Pedro sí registra que Pedro cortó la oreja de Malco. Que Pedro le dijo, Señor, aunque todos se escarnezcan, Señor, yo jamás me voy a escarnecer de ti. Señor, si es posible, yo me voy a ir a la muerte misma contigo, pero de que te traiciono, no te traiciono, Señor. Entonces, el compromiso de Pedro era aún mayor que el mismo compromiso que tenía Judas. Porque la Biblia dice, al que más se le ama, ¿qué? Más se le demanda. Entonces quiere decir que Pedro tenía un compromiso mayor todavía con el Señor mismo, porque él mismo le había dicho, Señor, yo no te voy a traicionar, no te voy a dejar, si es posible me voy contigo hasta la muerte. Y el Señor le dice a Pedro, mira Pedro, antes que el gallo cante tú me habrás negado 3 veces. Él dijo, no Señor, vamos a ver que no te traiciono. Oiga, y a la primera lo traicionó, ¿no? Entonces, cuando ya lo llevaron al Señor, ya se lo estaban llevando pues,
Se lo estaban llevando. Vino alguien y le dijo, oye, tú también eres uno de ellos. Él dijo, no, yo no soy. Tenía la opción de haber rectificado, ya la primera vez como quiera. Él dijo, no, yo no soy. Bueno, la primera, pudo haber rectificado. Algo que sí lo hizo Judas, solamente que en su rectificación, él fue cobarde y se mató. Pero si Judas hubiera tenido la misma oportunidad o la misma valentía que Pedro, entonces él no se hubiera matado. Porque Dios es grande en amor y en misericordia. Entonces tuvo una opción, la primera opción él la desaprovechó, vino la segunda opción. Le dijeron, oye, también tú eres uno de ellos porque caminas y hablas como él. Él dijo, no, Señor, yo no lo conozco, no sé quién es el hombre. La tercera vez vino alguien y lo confrontó y le dijo, no, yo estoy completamente seguro, tú eres uno de ellos. Y allí Pedro aún exclamó una maldición y dijo, no lo conozco. Y habló de una forma incorrecta, como una maldición lanzó diciendo, es que no entienden, es que no comprenden que yo no lo conozco. Y cuando terminó de decir eso, el gallo cantó. Cuando el gallo cantó, entonces el Señor lo miró a Pedro y Pedro entendió que había fallado al maestro. Que había fallado, o sea que él había hecho cosas en contra de la voluntad de Dios. Pero mire que el Señor no le tomó en cuenta eso a Pedro, pues. Ni tampoco Pedro fue a buscar al Señor. El Señor fue a buscar a Pedro. Algo que no tuvo la oportunidad, imaginémonos Judas, ¿no? Bueno, él tendría sus razones, se suicidó, tal vez no fue una persona con demasiados valores en su vida, como para poder asumir sus responsabilidades, como para poder asumir sus errores y poder enfrentar la situación por la cual él estaba atravesando. Pero sin embargo Pedro no, o sea, él ya murió el Señor y él se fue a seguir pescando. Se volvió otra vez al mismo oficio, volvió otra vez a lo mismo que era antes. Entonces el Señor tuvo que ir a buscar otra vez a ese lugar, tuvo que irlo a rescatar de allá otra vez y traerlo acá. Porque posiblemente él no iba a tener la suficiente fuerza o la suficiente voluntad para enfrentarse a su maestro y para decirle, Señor, mira, yo he pecado, hice algo contra ti. No, el Señor lo forzó a que él pueda pedir tal vez disculpas. Y no sé si pidió disculpas. Pero el Señor, oiga, mire cómo es el Señor de bueno con nosotros, que a veces Él como que nos exige a que nosotros comprendamos, a que nosotros entendamos cuál es el amor tan grande que Él tiene para con nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros no comprendemos y no entendemos que a veces el Señor permite ciertas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros comencemos a entender y a comprender que el Señor nos está llamando la atención para que nosotros nos volvamos en arrepentimiento a Él. Para que nosotros comprendamos que sin Él no somos absolutamente nada. Ajá. Entonces mira, ahí estaba pues Pedro. No es que Pedro vino y le dijo, Señor, mira, yo pequé contra ti, disculpa, perdóname. No. El Señor en una ocasión le preguntó a Pedro. Y le dice, oye Pedro, ¿tú me amas? Pero no era, mire, ¿por qué cree usted que el Señor le preguntó a Pedro, ¿me amas? Porque no habían tenido una conversación, pues anteriormente, posiblemente, donde pudieron ellos conversar y tal vez donde Pedro pudo decirle, Señor, mira, verdad que yo te fallé. Tal vez no, Pedro tal vez vino, pero allí tal vez un poco nervioso, con miedo, esperando que en algún momento el Señor le pueda reprochar. Porque así somos nosotros los hombres, siempre cuando hacemos algo, siempre esperamos que alguien nos diga algo. Entonces estaba esperando que el Señor le reproche, que el Señor le diga algo, pero el Señor nunca le reprochó, simplemente le hizo 3 preguntas nada más. 3 preguntas para poder restaurar completamente a Pedro, y con esas 3 preguntas Pedro quedó restaurado.
Pero sin embargo Pedro entendió que el Señor no le había reprochado absolutamente nada. Y a pesar de sus errores y a pesar de todo lo que mal que él se había comportado, el Señor lo había justificado y lo había vuelto otra vez a llamar y a traerlo delante de la presencia de él. Claro que Pedro lloró y todo eso, ¿no es cierto? Y se arrepintió. Pero no llegó, pues, porque posiblemente no tenía esa oportunidad, porque él pensó que ya el maestro había muerto y que no iba a resucitar. Entonces, ¿cómo conmover a nuestro Dios y en vez de juicio, de castigo, traiga bendición? ¿No es cierto? Entonces vamos a ver lo que nos dice 1 Samuel capítulo 13 versículo 14. La Biblia dice que Dios está buscando hombres y mujeres que sean ¿qué? Que sean conforme a su corazón, pues, ¿no es cierto? Eso quiere decir que sean conforme a sus deseos, conforme al deseo de Dios. ¿Qué dice la Biblia en 1 Samuel 13, 14? Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ajá. Entonces, ¿a quién le está hablando allí el Señor? ¿A quién le está hablando? Porque del uno hace referencia y con el otro está conversando. Es como que yo venga y le diga, por ejemplo, a Darío: Darío, voy a mandar, imaginémonos, a Pedro a comprar la cola, porque tú no me quieres hacer caso. ¿Con quién estoy hablando? ¿No es cierto? Y estoy haciendo referencia a quién. A Pedro, exactamente. Entonces, ¿con quién estaba hablando allí el Señor? En este caso, o el profeta, ¿con quién estaba hablando? Claro, estaba hablando con el rey, pues, con el rey Saúl, diciéndole: mire, Saúl, usted no ha hecho conforme a lo que se ha determinado, conforme a lo que está determinado para el rey, conforme a sus decretos, conforme a lo que usted puede hacer. Usted no está haciendo eso, está haciendo cosas que no debe de hacer. Por lo tanto, como tú no has obedecido y no has traído, pues en este caso, y no has sido un hombre conforme fuiste al principio, entonces hay que cambiar. Entonces él dijo: estoy buscando a alguien que sea conforme ¿qué? Conforme a mi corazón, quiere decir conforme a los pensamientos y deseos que yo tengo para con el pueblo. Ahora, ¿qué debía de haber hecho ahí Saúl? ¿No es cierto? Saúl tenía una opción. Saúl tenía una opción. Saúl tenía que haberse arrepentido, haber llorado delante de la presencia de Dios, haber clamado y haber cambiado de actitud. Porque recuerden que en una ocasión, cuando vino el profeta y le dijo: oye, pero ¿qué es ese sonido o ese balido de animales? ¿Cuál fue el justificativo de él? ¿Ande? Los soldados perdonaron y tomaron de lo mejor para tu Dios. Pero el Señor nunca le dijo: tómalo. ¿Qué debía de hacer entonces allí ese momento Saúl? Cuando recibió la reprensión, ¿qué debía de haber hecho? Debía de haber matado en ese mismo instante a los animales y haber matado al rey. Lo que él debía de haber dicho es verdad, yo me dejé llevar, tuve miedo del ejército, pensé que posiblemente el ejército se iba a rebelar contra mí. Bueno, tenía que él haber tomado otra actitud y haber dicho: bueno, vamos a matar a todos los animales y también matamos al rey. Y hubiera estado en paz con el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia es bien clara y dice que el Señor, ¿de qué se complace más?
¿De la obediencia o de los sacrificios? De la obediencia. Porque los sacrificios que ellos iban a dar, ¿de qué le iba a servir al Señor si venía a través de una desobediencia? Entonces, mire, si ustedes, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un sacrificio fuera de la voluntad de Dios, ¿le podría servir al Señor eso? No, pues, porque no ha demandado Dios eso. Lo que Dios demanda hay que cumplirlo. Por eso en una ocasión el Señor dijo claramente, en cuanto a los judíos, que ellos llevaban holocausto delante de Dios. ¿Qué les dijo el Señor? Hastiado estoy ¿de qué? Hastiado estoy de vuestros sacrificios y de vuestro cebo engordado, de vuestras fiestas, de vuestras lunas nuevas. Ya estoy hastiado, porque en cada fiesta había un sacrificio. Y en cada sacrificio el Señor tenía que estar haciendo ¿qué? Ocultando los pecados de ellos, porque eso era lo que estaba determinado en la ley. Pero el Señor dijo, bueno, ya estoy cansado de eso, ya no quiero más sacrificio, así que yo mismo me voy a ir a dar como sacrificio, un solo sacrificio para todos los pecados del mundo. Y basta ya, dijo él, de tanto animales engordados, de tanto cebo y de tanta fiesta, porque todo eso se había convertido como en una alcahuetería. ¿Para qué? Para que el hombre peque y esté siempre pecando, y el Señor tenía que estar allí pues justificando todas esas cosas que la gente hacía. ¿Por qué? Porque ellos habían tomado como costumbre ya traer holocaustos al Señor para que de esta manera pues ellos ser justificados. Pero el Señor dijo, ya no, basta ya. Entonces, lo que el Señor ahora está buscando es algo diferente. Lo que el Señor está buscando ahora es algo diferente. Lo que el Señor está buscando es la sinceridad del corazón y de la alma. Que el hombre sea sincero, que el hombre tenga la capacidad de poder reconocer sus errores, de poder reconocer sus transgresiones y pueda llegar al Señor arrepentido, diciéndole, Señor, yo cometí esto, pero quiero que me ayudes a cambiar y voy a poner todo de mi parte para hacer una persona mejor. Entonces, eso es lo que Dios está buscando en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, y ahí vemos que el Señor le dice, mira, yo me estoy buscando hombres conforme a mi corazón. Personas que tengan el entendimiento no entenebrecido, sino personas que tengan el entendimiento y que puedan ver claramente lo que puede ocurrir cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios. Ahora, que Dios perdona, eso es indudable. Pero no quiere decir que va a perdonar el hecho. Una cosa es perdonar, otra cosa es perdonar el hecho. No, Dios perdona a la persona, pero no perdona el hecho que ocurrió. Eso no, eso tiene que ir a juicio. Eso debe ir a juicio. Corremos, seguimos. Libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. ¿Qué nos dice? Amén. Hechos 13, 22. Amén. Hechos 13, 22 dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Todo lo qué? Todo lo que yo quiero. Ajá. Entonces, mire lo que está diciendo aquí el apóstol en el libro de los Hechos. Que el Señor se encontró, ¿a quién? ¿A quién encontró? Encontró a un hombre, David, ¿conforme a quién? Conforme al corazón de él. Y que él hará, ¿qué? Todo lo que él pidiere. Ahora, si eso dice él, ¿será que Dios pidió que se acueste con la mujer de Urías Eteo?
Entonces, ¿por qué se lo toma como referencia a él? Y se dice, hombre conforme al corazón de Dios, que hará todo lo que yo le he mandado. ¿Mandé? A ver, primero Darío, pues Cristian. Por el arrepentimiento que tuvo. Por lo mismo, dice Cristian. Entonces, si usted lee ese versículo, por eso es que hay mucha gente que malinterpreta la Biblia. Porque si usted lee ese versículo, usted está entendiendo, ahí literalmente entendemos que si David pecó con esa mujer, es lo que Dios le ordenó, según el versículo. ¿Lo entiende o no lo entiende así? Ajá. A ver, diga, lo comprenderíamos así, porque mire que ya pasó, mire quién está haciendo referencia. ¿Quién está haciendo referencia? Está haciendo referencia a Pablo. Ahora, Pablo debería de haber hablado de una forma diferente acerca de David entonces, pues. Y no debió de haber dicho eso. Debió tal vez de haber escrito, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero se desvió. Y después tuvo un arrepentimiento. Algo así debería de haber escrito. Pero ahí el versículo, mire lo que dice, vuélvalo a leer. Amén. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo. Ya un ratito. Levantó como rey a David, de quien dio testimonio. O sea, si nosotros comprendemos bien el versículo, tenemos que ver que él no está hablando en un sentido que presente. Está hablando de qué? De un pasado. Ahora, si nosotros leemos el versículo y no lo comprendemos, por eso es que hay mucha gente que malinterpreta la Biblia, porque solamente la lee como está, pero no se dan cuenta cómo es que está hablando ni por qué está hablando. Aquí está hablando de un pasado. Está hablando de un pasado. ¿Y de quién está hablando ahí el apóstol? Está hablando de que Dios lo tomó a David en el pasado, ¿no es cierto? Y está haciendo él referencia en este presente de un pasado. Siga para ver lo que dice. De quien dio también testimonio diciendo, he hallado a Ahora, David. un ratito. ¿De quién dio testimonio en el pasado? ¿No es cierto? Que David era ¿qué? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, Ajá. quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, el apóstol Pablo no está hablando de David en el presente como él tomándolo de referencia y diciendo, David, él es un hombre conforme al corazón de Dios. De ninguna manera, él no lo está tomando desde ese punto de vista. Él está haciendo referencia de que el Señor, en este caso Dios, lo tomó a David en ese tiempo, antes que él pecara, de que David era un hombre conforme conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre vino, mató al gigante, y era un hombre que estaba conforme el Señor estaba requiriendo a alguien para que sea rey de Israel. Ajá. Entonces se está refiriendo a esa época. Y que él hará todo lo que él le ha mandado. Correcto. De allí, entonces, pasó ese tiempo y David hizo lo que hizo, pero lo que está Pablo es haciendo una referencia de por qué el Señor llamó a David. De por qué el Señor cambió al rey Saúl por el rey David. ¿Por qué? Porque David era un hombre supuestamente superior en cuanto a fidelidad, en cuanto a honestidad. Ajá. Entonces, ¿qué ocurrió después con David? Pues, después que el Señor lo llamó y dijo, hombre conforme al corazón de él, ¿qué ocurrió entonces con él? Ajá.
Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. En Joel capítulo 13, 14. Dios quiere nuestra sinceridad y que nos volvamos a Él en arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, nuestra sinceridad y que nos volvamos a Él en qué, en arrepentimiento. Porque si no nos volvemos en arrepentimiento, entonces Dios no va a perdonar nuestros pecados. Cuando hablamos de perdonar nuestros pecados, estamos hablando de restaurarnos. De restaurarnos. Joel capítulo 2, 13 al 14. Amén. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Ajá. Entonces, mire, este versículo es muy bonito, ¿no? Vamos a irlo descifrando poco a poco, ¿ya? A ver, la primera parte, mija, del versículo, la primera parte. Rasgad vuestro corazón y no vuestros Ya. vestidos. Ahí el Señor está diciendo, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. ¿Por qué dice rasgad vuestros corazones? Porque cuando alguien se sentía culpable, ¿sabe lo que hacía? Se tiraba en el piso, en arrepentimiento, se tiraba en el piso y ¿qué hacía? Se rasgaba sus ropas, se arañaba la cabeza y se ponía ceniza. Eso era un símbolo de humillación, de dolor, de tristeza y de arrepentimiento. Ahora, el Señor le está diciendo ahí que ese arrepentimiento está bien, posiblemente para las personas que cometen algún error contra otra persona, pero para Dios ya no. Porque para Dios ahora ya no es rasgar las vestiduras, sino ahora hay que rasgar ¿qué? Nuestro corazón. ¿Y cómo raigamos nuestro corazón? ¿Cómo lo raigamos? Ajá. A través de la súplica, a través de la oración, a través de la devoción, a través, en este caso, del contacto directo del hombre con Dios. Entonces, ahí rasgamos nuestro corazón. Cuando venimos arrepentidos delante de Dios, reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestras faltas y nos humillamos delante de Él y le decimos al Señor que somos conscientes, que lo hicimos con conciencia. Porque tampoco no es que el hombre va a venir a decir, Señor, lo hice y no me di cuenta. No, no hay nada que el hombre no haga sin conciencia. Todo lo que el hombre hace, lo hace con conciencia. Hasta para matar un mosco usted lo hace con conciencia. ¿O va a decir que no? Porque cuando viene un mosquito y está zumbando, ¿usted qué hace? Y no lo deja dormir. Usted prende la luz y es que está apagada. Lo persigue, lo golpea, lo tira en el piso. Ve que está que se da vuelta. Y usted no dice, pobre mosquito, voy a dejar que también tiene el derecho a vivir. ¿Usted qué hace? Usted coge y lo aplasta. Bien aplastadito y con coraje lo hace así hasta que queda otra vez ceniza. Yo creo que los moscos, yo creo que la materia prima es el barro. Porque cuando usted lo hace así, se hace como polvo, ¿no? Yo creo que ellos salen del barro mismo igual que nosotros. Pero sin embargo, nosotros lo hacemos todo con conciencia. Entonces, cuando alguien hace algo en contra de Dios, tenemos que ser sinceros, pues decirle, Señor, lo hice. ¿Para qué? Para que Dios vea que en nosotros hay sinceridad. Entonces, no podemos nosotros, es que no lo podemos engañar a Dios, pues. Por más que nosotros adornemos las cosas, por más que nosotros querramos adornar o hacer o decir, el Señor ya sabe lo que nosotros hemos hecho. La Biblia dice, antes que tú pienses, ya el Señor conoce nuestros pensamientos. Ajá. Entonces, ahí está diciendo, rasgad, ya no nuestros vestidos, no.
porque eso ya no sirve. Eso puede servir delante de los hombres. Porque alguien puede tal vez haber hecho algo y en humillación ir donde la otra persona y decir, mire cómo estoy arrepentido, mire que mis ropas están raídas, mire que no tengo zapatos que poner, estoy arrepentido. Pero más su corazón, ¿cómo está pues? Esas solamente son apariencias. Eso es lo que el Señor decía, ustedes solamente están aparentando. Porque el vestido se lo pueden rasgar y lo pueden romper, pero mañana van y se compran uno mejor pues. Posiblemente hasta se pusieron el mismo vestido para romperlo y para mañana comprarse uno mejor. ¿No es cierto? Entonces, pero el Señor está diciendo, o sea, que no quiere que se rompa esos vestidos. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre en ese tiempo, pues. O sea, el Señor dijo, lo que queremos es que su corazón se rasgue. Y cuando se rasga su corazón, cuando nosotros sentimos dolor de lo que hemos hecho y hay como una punzada en nuestras vidas que no nos deja tranquilos y que nuestra conciencia nos está diciendo, oye, lo que tú hiciste no es correcto, corre a la presencia de tu Dios, arrepiéntete y pídele perdón sinceramente a tu Dios. Entonces, ese es el dolor que nosotros como seres humanos, como cristianos, debemos de sentir. ¿Qué más dice más adelantito? Amén. Y convertíos a Jehová vuestro Dios. Y convertíos. Cuando habla de convertir, convertidos quiere decir de conversión. Convertidos. ¿Qué será convertirse? Convertirse. ¿Qué será convertir? O convertirse en este caso. Porque convertir es algo que usted va a hacer, ¿no es cierto? Y convertirse es algo que usted mismo va a hacer de usted mismo. ¿Qué será convertir o convertirse? Entonces, convertir o convertirse es cambiar, pues, ¿no es cierto? Es un cambio de actitud. Cambio de actitud quiere decir cambio de pensamientos, cambio de forma de ser, cambio de comportarse, cambio de hablar, hasta cambio de llorar. O sea, todo debe ser cambiado. Todo. ¿Por qué? Porque si una persona, solamente imaginémonos, una persona que se convierte, hablando en el sentido, porque la Biblia dice que hay que convertirse. A ver, ¿cómo dice la Biblia en ese pedacito? Convertíos. Amén. Convertíos a Jehová vuestro Dios, Ajá. porque Ya, misericordioso hasta ahí nomás. es. Convertíos a Jehová nuestro Dios. Cuando está hablando convertíos a Jehová nuestro Dios, está hablando de convertirse de qué. Ajá. Convertirse, cambiar de una persona que no conoce a Dios a una persona que conoce a Dios. Entonces está hablando de una conversión. Entonces, si una persona que no conoce a Dios llora de una manera, quiere decir que debe de llorar de otra. Puede llorar de otra manera. ¿Por qué? Porque la gente a veces afuera en el mundo solamente a veces llora cuando está borracha. ¿No es cierto? Porque se acuerda de todo lo que ha pasado. Pero cuando viene al Señor llora en sano juicio. O sea, ¿cambió o no cambió hasta su forma de llorar? Por supuesto, hasta su forma de llorar cambió. ¿No es cierto? Entonces, todo es un cambio, querido hermano. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Convertíos, quiere decir cambio total. ¿Para qué? Para que de esta manera entonces todo sea diferente. Por eso la Biblia es bien clara y dice, las cosas viejas que pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ajá. Entonces es como que la persona que se convirtió es una persona nueva. Es como que volvió a la vida. Por eso el Señor le dijo en esa ocasión a quien le dijo que era necesario volver a nacer.
Le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, debes convertirte en una nueva persona. Entonces, él estaba hablando de una nueva vida, de una conversión, de una forma diferente de ver la vida. Ahora, por ejemplo, nosotros ahora que somos evangélicos, miramos la vida desde otro punto de vista, ¿sí o no? ¿Sí o no que miramos de otro punto de vista? Porque posiblemente usted antes de ser evangélico, antes de convertirse, de haber cambiado de vida, de pensamiento, usted veía la vida diferente, pues. ¿Sí o no? Por ejemplo, al 6 de agosto, ¿cómo lo hubiera visto usted antes de convertirse al Señor? Usted lo veía con música y con baile, pues. ¿Sí o no? Y usted posiblemente se iba a la calle a bailar, a beber, a gastarse la plata, porque así lo veía. Pero ahora usted, ¿cómo ve el 6 de agosto? Como un día normal. Como un día normal, como cualquier día, donde la gente viene y desfila y usted ve el desfile y el desfile. Y ya no hay esa emoción como antes. Yo me acuerdo, queridos hermanos, cuando yo estaba pequeño, tenía tal vez, no sé pues cuántos años habrán sido, tal vez 8, 9, 10 años. Oiga, que llegue Navidad, qué lindo que era, porque siempre me daban un carro. O en la escuela también me daban algún regalo. Entonces, y uno esperaba con ansiedad esa fecha. Pero usted quiere, y ahora ya los padres no quieren que llegue Navidad porque tienen que comprar regalos. O sea, mire cómo cambia la vida. Mire cómo cambia la vida, mire cómo cambia la forma de ver las cosas, pero el mundo sigue siendo el mismo. El mundo no ha cambiado, el mundo sigue siendo el mismo. El que va cambiando y el que va madurando somos nosotros, los seres humanos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar en nuestras vidas, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, hasta aún nuestra forma de comportar. Entonces, convertíos, dice la Biblia, a Jehová nuestro Dios. Convertíos, quiere decir, transformaos, sé diferentes, sé distintos. Por eso hay mucha gente que de pronto conoció a una persona y lo conoció como él era, pues. Lo conoció como él era. Y al cabo de 1, 2, 3, 4, 5 meses que lo dejó de ver, 7 meses, 1 año lo dejó de ver y lo vuelve a ver. Y le dice, oye, pero tú ya no eres ni lo que eras antes. Si tú eras el alma de la fiesta, si tú eras el que hacía problemas, si tú eras el que estabas haciendo esto y lo otro y ahora me dice que no haga problema. ¿Cómo es la cosa? Cuando deberías de estarme diciendo hagamos problemas. Entonces, mire, la gente comienza a ver y ahora dice, bueno, tú no eres diferente. Correcto, no es diferente. ¿Por qué? Porque hubo un cambio, pues, porque hubo una transformación. Porque el hombre se transformó. No es que se transforma posiblemente en otro ser humano, no. Lo que pasa es que todos los cambios que hay en él son el deseo y la voluntad de hacer las cosas bien. Porque ahora tiene una razón por la cual luchar, una razón por la cual vivir, la cual es el Señor Jesucristo. Y poder un día heredar el reino y la patria celestial que nos está esperando. No solamente a nosotros, sino a todos los que aman la venida y esperan con honestidad la venida del Señor Jesucristo. Entonces, no podemos nosotros desmayar, no podemos nosotros claudicar, porque Dios está demandando nuestra propia conversión y que luchemos contra esas cosas que pueden venir en nuestras vidas. ¿Qué más dice el versículo? Amén. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Oiga, mírenlo, oiga, pero la Biblia es bien clara. La Biblia es bien clara. Ahí la Biblia está especificando clarito que Él es grande en misericordia y se conmueve.
que es tardo para la ira, grande en misericordia, y Él está esperando que alguien vaya a Él. El versículo ahí bien claro y dice: yo estoy esperando que alguien corra a mi presencia para, en vez de castigarlo y traer juicio sobre su vida, poder perdonarlo, levantarlo y darle a él lo que él está en este caso buscando. Pero de ninguna manera se va a escapar de las consecuencias, eso no. Una cosa es que usted sea perdonado, otra cosa es que las consecuencias vayan a ser perdonadas. Las consecuencias no se perdonan, las consecuencias llegan porque llegan. Eso es muy aparte, eso es muy diferente. Entonces el versículo es un versículo muy bonito. Usted puede anotarlo y puede estudiarlo en la casa, ¿no? Seguimos, ¿dónde estábamos? Joel, ajá. Salmos 34, 18. Salmos 34, 18. Amén. El que leímos creo que es. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ajá, a ver, la primera parte. Cercano está Ya. Jehová. Cercano está Jehová. Ahora, miren lo que dice ahí la Biblia. Cercano está Jehová, ¿a quién? A los quebrantados de qué? De espíritu. A los quebrantados de espíritu. Entonces, ¿por qué Dios no lo mató a David? ¿Por qué el Señor no mató a David y no mató en este caso al rey que le habían ido a decir a Ezequías, era, ¿no? Que fueron y le dijeron: ya vas a morir. ¿Por qué Dios no los mató si había una sentencia sobre ellos? Por el quebrantamiento de corazón. Por eso. Que el Señor tiene que hacer cualquier cosa, Él lo hará. Y si Él tiene que mover el universo entero, Él lo mueve. Para Él no hay problema. Porque Él es Dios sobre todas las cosas. Y todas las cosas están sujetas bajo su voluntad y bajo su autoridad. Como el Señor le dijo a Ezequías: mira, tú vas a morir. Y el hombre se dio la vuelta y comenzó a llorar. Y comenzó a gemir. Y la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Si usted quiere que en vez de maldición llegue bendición a su vida, usted comience a clamar a Dios y que Dios vea su arrepentimiento, que Dios vea sus lágrimas, que Dios vea la amargura que hay en su corazón y el arrepentimiento y sus lágrimas cayendo por su rostro. Entonces Dios no le va a dar la espalda. Dios tendrá que tener misericordia, porque Él es grande en amor y en misericordia. Cuando el Señor... Mire que ya el profeta se dio la vuelta y se fue. El profeta simplemente dijo: mire, Señor, usted va a morir. El Señor me ha dicho que usted va a morir, así que aliste su casa. Vaya y compre el féretro ya. Usted va a morir. Ya me ha mandado el Señor con esta sentencia, así que yo me voy. Me voy, porque solamente vine a decirle: usted va a morir, prepare su casa. Y se fue. Oiga, pero el hombre, mientras apenas se dio la vuelta, este hombre no lo llamó al profeta y le dijo: oiga, interceda por mí, pues. Él no le dijo: oye, al profeta: oiga, pero venga para conversar, mire. Oiga, pero si yo he sido un hombre justo, ¿por qué no intercede por mí? Él no le dijo eso. Él simplemente se dio la vuelta, puso sus manos sobre la pared y comenzó a llorar. Comenzó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y a decirle: Señor, acuérdate que yo fui un hombre justo. Esto hice con los profetas, esto hice con las personas, los alimenté en esa cueva, yo hice todo esto. Pero no era tanto lo que él estaba hablando, eran las lágrimas que caían por sus mejillas, eran las lágrimas que rodaban por sus mejillas. El Señor no pudo sostener más su misericordia. Por eso dice la Biblia que Él es grande en amor y en misericordia. Y cuando este hombre comenzó a llorar y sus lágrimas comenzaron a caer por sus rostros,
Entonces el Señor le dijo al profeta: oye, detente, no salgas de la puerta, detente. Mire que el hombre no había llegado ni a la puerta de salida. Y le dijo al rey, le dijo al profeta: detente, regrésate donde el hombre y dile que 15 años más le doy de vida. Anda y dile que le doy 15 años más. El profeta, tal vez de acuerdo o no de acuerdo, no era problema de él. Él ya había dado el mensaje. Y el Señor le volvió a ordenar que se regrese y que vaya y le diga. Si el profeta estaba de acuerdo, eso no es problema de Dios, ni del mensajero es problema. Lo que Dios lo hace, le guste a quien no le guste o le guste a quien no sea. Dios lo que hace, lo hace, y Él no pide permiso a nadie para hacer lo que Él tiene que hacer, porque Él es dueño del tiempo, de la vida, de la muerte y de todo. Él es dueño. Y Él no le pide permiso a nadie para obrar como Él quiere. Él obra dependiendo de nosotros. Él obra dependiendo de nuestra relación con Él. De esa manera obra Él. Y el hombre le dijo: anda y dile que le doy 15 años más de vida. El hombre, tal vez avergonzado, tal vez diciendo, pero en su mente, tal vez pensando y diciendo: pero no entiendo, pero si me dijo que vaya y le diga que ya va a vivir, que va a morir, ahora me dice que va a vivir. No entiendo, ¿por qué me hace esto a mí el Señor? Y a nosotros, ¿qué nos interesa? El amor de Dios que pueda obrar en la vida de alguna persona. Lo que nos debe de interesar es que también el amor de Él obre en nosotros, y que también el amor y la misericordia de Él se cumpla en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos nosotros que rogar al Señor. Señor, que tu amor y tu misericordia se cumpla en mi vida, y voy a hacer que se cumpla viniendo en arrepentimiento y viviendo en tu voluntad. Y el hombre fue y le dice al rey: mire, el Señor me ha dicho que le va a dar 15 años más de vida. Y cogió y se fue. Pero el Señor tenía que hacer algo, pues, porque ya había una sentencia. ¿Qué hizo el Señor entonces en esa ocasión? ¿Qué hizo? Porque ya había una sentencia. Esta es la línea del tiempo. Ezequías había llegado hasta allí y le había dicho: en esta línea de tiempo morirás, vas a ir al sepulcro. Ya era la sentencia. Ahora, si el Señor le dice: vas a vivir 15 años más, ¿podía Ezequiel seguir en la línea del tiempo hacia adelante? No podía. No podía. Ezequías no podía seguir esa línea del tiempo porque ya había una sentencia. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? El Señor esta línea de tiempo la retrocedió 15 años atrás. Retrocedió esa línea de tiempo. Retrocedió 15 años atrás para que Ezequías llegue a la línea de tiempo donde a él tenía que llegar, donde ya había la sentencia de muerte. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Retrajo el tiempo, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, mire el milagro que Dios hizo en este lugar. Por eso, querido hermano, Dios hace lo que tiene que hacer. Y si tiene que mover el universo, Él mueve el universo. Pero para Dios todo es posible. Es que si nosotros, querido hermano, venimos en arrepentimiento, Dios hará con nosotros lo que Él tenga que hacer. Entonces, Él no podía seguir el tiempo, no podía. Entonces, retrocedió el tiempo y Ezequías sabía
que tenía un tiempo determinado de existencia, que eran 15 años. Entonces, volvió el tiempo para atrás. Por eso dice la Biblia que el reloj de acá se atrasó y en vez de virar para adelante, viró hacia atrás. Entonces, el tiempo se confundió aquí. Por eso es que hay mucha gente que está confundida en el tiempo. Hay mucha gente, la gente está confundida en el tiempo porque ellos siguieron contando pues los años de aquí para adelante. Pero no se dieron cuenta que el Señor retrocedió el tiempo y este tiempo que está aquí, ¿no es cierto? Este tiempo que está aquí está confundido. Y hay algunos que no entienden en qué tiempo estamos, porque se retrocedió el tiempo. Entonces, pero lo importante en este caso, querido hermano, es la misericordia y el amor de Dios para con los hombres cuando hay un verdadero arrepentimiento. Ajá. Ahora, este fue un caso excepcional. Hay otro caso casi similar que se dio cuando el Señor detuvo el sol y la luna, pero el tiempo siguió su curso. Solamente detuvo el sol y la luna, pero las horas siguieron en curso. Se adelantó, o sea, no es que se retrasó ni que retuvo el tiempo. Lo que se hizo fue detener el sol y la luna, pero el tiempo siguió en continuación. En cuanto a ese otro periodo, cuando Gedeón estaba ahí peleando y se detuvo el sol y también se detuvo la luna, ¿no? Bien, entonces, algo similar estaba ocurriendo con David, pues. Ahora, las consecuencias aquí, ¿cuáles serían? Las consecuencias de Ezequías, ¿cuáles serían las consecuencias? Las consecuencias serían la confusión del tiempo, pues. Porque el hombre era bueno. Y no se le podía, ¿cómo lo podían a él castigar si el Señor lo estaba justificando? Y perdonó la existencia y le añadió días por su forma de ser. Entonces no había cómo a él reprocharle algo. Entonces, por eso es que la consecuencia fue el tiempo que se perdió o el tiempo que se confundió. Pero en David es diferente, pues. En David es diferente. ¿Por qué fue diferente en David? ¿Mande? Claro. Entonces en David fue diferente porque David pues sí pecó deliberadamente contra Dios. Entonces recordamos que David estaba en el palacio, vio a una mujer hermosa que era de Urías Eteo, la tomó como mujer cuando le era prohibido al rey tomar una mujer casada. El rey podía tomar cualquier mujer que sea soltera, pero no podía tomar una mujer casada porque ya era ajena. Entonces, ¿qué hizo él? La tomó para él, convivió con ella, mandó a matar a Urías Eteo. Quedó embarazada la mujer de Urías Eteo, pero no por Urías Eteo. David engañó a Urías Eteo, lo emborrachó para que se vaya a dormir con la mujer, y el hombre, como buen soldado, amanecía acostado o parado allí en la puerta del palacio del rey. Entonces no había otra forma que mandarlo a matar. ¿Qué le dijo el profeta después que ocurrió todo esto? ¿Qué le dijo el profeta? Cuando ya se acercó a David y mire que el profeta le contó una historia, ¿no? Le contó una historia de el hombre rico y el hombre pobre, el que tenía ganado en abundancia y el que tenía solamente una única ovejita. Entonces estaba comparándolo ¿a quién? A David y a Urías Eteo. Y le dijo, y le contó, y le dijo, mira, vino este hombre malvado que tenía muchísimas ovejas, fue y cogió la ovejita de aquel hombre que era su único sustento, hasta dormía en su propia cama, la mató y le dio de comer a los invitados, a los que llegaron.
¿qué sentencia se le podía dar a este? Oiga, David bravísimo, pues, ¿no es cierto? Airado, enojado, furioso, tal vez con ganas de decir, yo mismo lo mato. ¿Dónde está para matarlo? ¿Dónde? A ver, muéstrenmelo, dénmelo, déquenmelo. Pero cuando el profeta le dice, tú eres ese hombre. Oiga, ¿cómo no sería el golpe? ¿Cómo no sería el golpe cuando él con su propia palabra dijo, debe de morir, irremisiblemente debe de morir? Oiga, yo creo que David se salvó también por la palabra de él mismo. Oiga, yo creo que Dios todo tiene bajo control. Porque yo creo que si primero le hubiera dicho, el profeta le hubiera dicho, oiga, si el profeta no le cuenta esa historia, David hubiera muerto. Si el profeta hubiera venido y le hubiera dicho, David, ¿sabe qué? Tú has cometido esto y lo otro, por lo tanto hay sentencia, vas a morir. Posiblemente David no hubiera tenido oportunidad. Posiblemente, digo yo, ¿no? Pero como fue David quien dio su propia sentencia, entonces como que hubo todavía una manera de poder resarcir lo que él mismo había dicho. Pero sin embargo, cuando él dijo, el hombre debe morir, el profeta le dijo, tú eres ese hombre. El profeta no le dio sentencia de muerte. ¿Quién dio sentencia de muerte? Fue David. El profeta no le dio sentencia de muerte. Y el profeta le dijo, tú eres ese hombre. Cuando David escuchó eso, entonces David automáticamente también cayó de rodillas. Lloró delante de la presencia de Dios. El hombre se arrepintió hasta los sumos. No comió, no bebió. Él estaba ahí llorando, llorando y llorando, porque él entendió que él era digno de muerte y que según lo que él había explicado o había dicho, él con su propia boca había promulgado que debía de morir. Pero sin embargo, ahí vemos, hermanos, cómo este hombre se arrepintió tanto. Cómo este hombre, hermanos, lloró delante de la presencia de Dios hasta conmover a su Creador, hasta conmoverlo al Señor, y en vez de darle muerte, lo perdonó. Perdonó. Pero no justificó sus actos. Eso no lo justificó. ¿Qué pasó entonces con David? Fue perdonado, sí. Nunca más volvió a ser el mismo hombre. Pero murió su hijo. Sus hijos se rebelaron contra él. Sus hermanos violaron a su propia hermana. Sus mujeres eran violadas. Ahí afuera en la puerta de donde él veía públicamente, sus mujeres vivían con hombres. Todo eso fue consecuencia de la mala forma de vida. Pero Dios le perdonó a él. Lo que quiero decir, querido hermano, es que nosotros podemos alcanzar misericordia delante de Dios, pero no va el Señor a perdonar lo que nosotros cometimos. Tienen que las consecuencias llegar. Eso sí, las consecuencias llegarán por nuestros malos actos, pero de que Dios nos va a bendecir, nos va a bendecir. Después del dolor, después de la angustia, después de la tribulación, el Señor nos va a bendecir, porque Él es grande y su amor es para siempre. Digamos gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y démosle gracias al Señor Jesús. Y digámosle al Señor que necesitamos cada día de Él, y que nuestro arrepentimiento debe ser genuino, que nuestra búsqueda debe ser genuina, que nuestro clamor, nuestra súplica, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra comunión con Él debe ser una comunión verdadera en el Espíritu, sabiendo que Él es grande en amor
amor y en misericordia, podemos nosotros clamar a Él con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras vidas, con todo nuestro ser. Podemos clamarle al Señor porque es grande en misericordia y su fidelidad es para siempre, por los siglos de los siglos. Él vive y reina por siempre. Vamos a cantar en este momento a nuestro Señor Jesús. Vamos a elevar una alabanza a nuestro Creador. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a darle pleitesía a nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, Jesús. En gloria te veo. Tú eres grande, Señor. Cuanto más Tú nunca te has desentendido de tus hijos. quiero saber más de Tú nunca nos has dado la espalda aunque hemos sido infieles, Señor.